temario de urgencias. El día de hoy vamos a ver trastorno de estrés agudo y postraumático en catástrofes y violencia. Nos hace favor, nos ayuda para dar esta presentación la doctora Adriana Centeno Aguayo. Ella es médico adscrita de la consulta externa, egresada de este hospital, con doctorado, ¿verdad? En sexualidad. Y pues los dejo con ella para que puedan explotarla mucho porque conocen muchísimo de este tema. Hola, buenos días. Buenos días. Siempre como un poco de la idea de formación, el manejo y la cercanía que tengo al estrés postraumático, y es chistoso porque en realidad eso es a lo que nos dedicamos, al estrés postraumático, y ahorita les cuento por qué. Es porque yo me formé como terapeuta, había antes una subespecialidad en psicoterapia médica, y después hice psiquiatría legal forense. Y entonces quise trabajar con la victimología. Tenemos invitados allá, ¿verdad? De este lado. No lo sabía. ¿Dónde están? No se ven, ¿verdad? Y la idea de trabajar con la victimología era como tratar de entender las características que tenía la persona en esta diada criminal, que era para mi formación como terapeuta, como psiquiatra legal. Y siempre yo quise hacer sexualidad, hice la maestría, el doctorado. Soy doctorante, no he hecho la tesis, es un tema claro para ustedes, no hablemos de eso, todos nos podríamos ayudar en este instante. Y entonces me doy cuenta que se fusiona esa formación. Terminé siendo maestra de sexología forense para los legistas. Aquí tenemos a un invitado del cuarto, el Rubén Leñero. Y entonces se fusiona y después me doy cuenta que estoy tratando con el trastorno de estrés postraumático, y trastorno de estrés complejo, y trastorno de estrés agudo, y me formo y hago un diplomado de trastorno de estrés postraumático, y después el doctor Molina me invitó a ser titular el año pasado del curso, que no se hizo este año, no sé por qué. Porque al final de cuentas la idea es que el hospital de salud mental que más trastorno de estrés postraumático somos nosotros. Y eso es terrible, porque realmente no consideramos eso. La idea de ver todo esto, la que sigue, por favor, la idea de ver esto es que hace 2 años voy a un curso, a un de estos de laboratorio, a Mérida. Y existe un discurso muy generalizado, muy continuo, acerca justo de eso, del estrés postraumático, y nos dice, ¿han considerado ustedes, o existe toda esta serie de hipótesis donde se menciona que la psiquiatría tiene como base, sus orígenes es el trastorno de estrés postraumático, bueno, agudo, postraumático y complejo, en sus diferentes características? Y creo que si ustedes hacen una reflexión acerca del análisis del padecimiento actual, siempre ponemos, inicia su padecimiento ¿cuándo? ¿Por qué utilizamos esos detonantes? Porque nos va a quedar claro a nosotros, por ejemplo, ¿no? Si estamos tratando nosotros con una cuestión de lesión de ortopédica o de hueso o de tejidos blandos, no es lo mismo que diga, inicia su padecimiento cuando se cayó de las escaleras, cuando estaba bailando o cuando chocó con una moto. Y nosotros hacemos eso a manera de machote y no hacemos una reflexión. En urgencia, yo les digo que siempre pareciera que todos los gatos son pardos. Y es algo que se ha aprendido a lo largo de mis 26 años que llevo aquí en el Fray Bernardino contando la residencia, no dando cuenta, por favor. Si digo mi edad, ni con complejo, pero imagínense cuánto tiempo llevo aquí. Y todos los gatos son pardos, de pronto, en mis tiempos, tú de la TLP, trastorno bipolar, o SOC, síndrome orgánico cerebral, todavía me tocó síndrome orgánico cerebral. Ahora, todo es esquizofrenia y trastorno límite de personalidad. Todo. Yo lo entiendo, y yo siempre lo he pensado por aquí, y lo he pensado a lo largo de la enseñanza, tenemos que entender
cuáles son los estados basales, porque los que nos van a definir son los estados basales, no los estados agudos. Los estados agudos pueden parecer muchas cosas, pero si ustedes tienen la habilidad y el ojo clínico para empezar a detectar qué es lo que sucede cuando les llegan las personas, se van a dar cuenta de algo bien fuerte. Uno, la mayoría va a llegar con todos estos estados de estrés postraumático o de estrés agudo. Para algunos, existen diferencias que vamos a ver adelante de lo que es el estrés y lo que es el trauma, porque nosotros podríamos considerar el estrés como un fenómeno habitual y cotidiano. Incluso Sigmund Freud hizo una referencia en cuanto a la angustia y la ansiedad, que después fue traducida de manera similar, y lo cual llevó a un estado de confusión. Entonces, las ansiedades que definía Freud como la ansiedad desintegrativa, la ansiedad de desempeño, la ansiedad de castración y la ansiedad de separación, pues estaba relacionada con estos fenómenos de estrés. ¿Qué sucede? Y hay una premisa de la terapia cognitivo-conductual, y es que no son los hechos los que afectan al hombre, sino la percepción que tiene el hombre de los hechos. Y de ahí nosotros vamos a definir algo. Nuestras patologías y nuestras condiciones están cargadas por algo que sería la tormenta perfecta. Se juntó el hambre con las ganas de comer, dirían. Yo soy una mujer muy dichosa, digo muchos dichos. Entonces, ¿qué sucede? Que la respuesta metabólica o la respuesta neurofisiológica o neuroendocrina del trauma está relacionada no exclusivamente por el fenómeno del hecho, la que sigue por favor, sino por la manera en la cual se va a procesar el hecho. En esta forma de cómo se va a procesar un hecho, eso es terrible. Estando aquí, evidentemente, aquí como médico legista, que ves a las víctimas de primera intención, pues evidentemente te va a pasar como las urgencias de aquí, de todo va a aparecer esto. Nosotros tenemos un hecho que va a tener la suficiente intensidad como para generar una emoción, para que nuestro cuerpo reaccione. Esto puede ir desde un fenómeno muy simple hasta un fenómeno muy complejo. ¿Y por qué tenemos que considerarlo? Porque incluso puede haber fenómenos que nos irritan, que nos incomodan cuando vemos algunos casos. Vamos a entender el trauma generado por los déficits neuromoduladores de una persona y los traumas reales. Los traumas, en este fenómeno de la etiología y la causa estresante, que si bien es muy estricto en las clasificaciones para lo que nosotros vamos a considerar, tiene que ver con que de pronto llega gente. Yo puedo recordar mi ruptura, así, flash, cuando me llega una chica, y que es válido, pero vean la intensidad. Esta chica llega totalmente rota a narrarme un intento de abuso sexual. Y entonces la chica empieza, mi tío, y estaba yo en la fiesta, y agarró mi pierna, y vas a ver, entonces yo no puedo, y no podía, y se entrecortaba el llanto. No podía narrarme el hecho de que el tío le hubiese agarrado el muslo con fines lascivos. Ok, entendemos la incomodidad, esa es una ruptura de la homeostasis. Se está rompiendo la linealidad de lo que yo espero. Se está rompiendo la expectativa que yo tenía de mi tío, se está rompiendo a lo mejor mi estado de confort, está rompiéndose toda esta idea y ¡pum! Automáticamente todos estos fenómenos neurobiológicos aparecen. De manera inmediata, después de eso, aparece una chica de un albergue que había sido rescatada, o ella denunció trata de personas, cuando resulta que su mamá le empezó a prostituir a los 11 años. La chica era prostituida incluso diario, los fines de semana no se diga. Tuvo 3 embarazos, 2 embarazos que culminaron en abortos, en degrados, la llevó la madre, y en el último, a los 15 años, la chica tomó la decisión de no decir nada. Ella argumenta que no se dio cuenta que estaba embarazada. Tuvo a la bebé, al mes de nacida la bebé, la madre le comenta que la va a vender porque le sale mejor venderla que tenerla. Y ahí no toleró. En ese momento ella va con su mejor amiga y ella con su mejor amiga, imagínense 2 chamacas de 15 años,
denuncian trata de personas, la mamá está purgando una sentencia de 35 años, y la chica se va al albergue y tiene su bebé. La chica y la bebé son VIH positivas, pero no desarrolló trastorno postraumático. ¿Qué pasaría si nosotros nos quedamos exclusivamente con la ideología de que tienen que pasar cosas totalmente sorprendentes y extraordinarias todo el tiempo? Voy a estar en un choque constante. Me queda claro que hay personas que van a procesar el trauma o la causa del trauma de una forma totalmente diferente. Y en el abordaje va a ser totalmente diferente. Porque entonces me queda claro la forma, yo hago una estrategia con agarro un papel y golpeo el papel con una pluma y le digo, esto es el mismo mecanismo, la misma persona y la misma fuerza. ¡Pap! ¡Pap! Rompo el papel. Después agarro mi taza tiene la evidencia, si algún día quieren ver cómo está llena de hoyitos, por culpa de la pluma y cómo ya está. Y ¡pap! 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 Golpeo y no se rompe la taza. Y entonces, nosotros podemos ver todos los factores biológicos y psicosociales preexistentes del individuo para tolerar este tipo de acontecimientos. Por eso creo que una visión más integradora, la utilización de estos conceptos del espectro, de pronto veía como una cosilla de cuando aquel fraile es muy religioso, pero bueno, tenemos un fraile, ¿no? Pero no es algo con el que montan algo. Y entonces, nosotros va a ser más fácil, la que sigue por favor, va a ser más fácil que entendamos el trauma y que entendamos nuestra frustración. Yo sí aviso, yo soy un sesgo y aviso para mi consulta privada, soy un sesgo. Entonces soy un sesgo y si me llegan cosas así como hace muy poco tuve una chica rescatada de violencia sexual por parte del padre con una discapacidad intelectual de un albergue que el Navarro dijo que no porque tenía 17 años, pero el Fray dijo que no porque todavía no tenía 18 y viven en el limbo, lo cual me parece la más grande de las estupideces. Pero cada que intento hacer un acto de rebeldía me regañan y me seguirán regañando por los siglos de los siglos. Yo creo que sí es muy sano una rebeldía ocasional cuando tenemos estas bases. Y entonces veo a esta chica, Esmeralda, y me narra cómo estuvo ay, no me la separan, gracias. El papá estuvo abusando sexualmente de ella desde los 6-7 años hasta los 13-14 años que fue rescatada. Estuvo en el albergue, es una persona con una discapacidad intelectual, no la tenía la mamá. Y después de eso me llega una paciente y aparece un fenómeno terrorífico de lo que yo he estado estudiando acerca de las personas con mayor estrés postraumático que yo he visto por fiscalía y con antecedentes de abuso sexual. Y lo he platicado con alguien que trabaja ahí y es mujeres blancas de nivel socioeconómico y cultural medio alto desarrollan más estrés postraumático que las mujeres de comunidades rurales, urbanas o de nivel socioeconómico y cultural medio para abajo. Pues, ¿qué sucede? Que después llega esta chica, una chica con estudios, y está realmente, es que descubrí que fui abusada sexualmente, y entonces yo trato de dejar la catarsis. Tenemos que saber mediar nosotros cuando estamos trabajando con la catarsis, ¿sí? Yo tengo que dar una autorización en la catarsis. Algunas veces yo cuando llegan mis residentes, le digo, trata a los pacientes como si ya fueras adscrito, o como si te fueran a pagar. Porque si se echan el checklist. Y yo sé que el checklist nos da estructura. Yo entiendo la estructura. Y ustedes tienen que empezar a manejar sus características de estructura. Pero a ver, oye, Andrés, bendiciones, duerme bien, come bien, hace ejercicio, llora, tiene pesadillas. Oiga, no. Entonces, traen un fenómeno de catarsis, un espacio de catarsis. Y el espacio de catarsis va a permitirnos ver rápidamente cómo van estructurando. Esa es la habilidad clínica. Ustedes pueden dar un espacio, incluso ayer tuve una historia clínica, pero quería que la viera un residente y un estudiante. Habló 2 minutos y yo ya hubiera hecho mi historia clínica, porque los adscritos hacemos historias clínicas como R1, así somos compas, ¿no? Entonces somos R1 también. Y yo lo vi y dije, ok, sí es. Pero lo dejé, no incluso lo mandaron ustedes, no sé quién recuerde, alguien que me lo mandaron nombre no binario, y
no alcanza a ser hombre no binario, es un paciente psicótico hermafrodita, porque así lo decidió la CIA. Entonces la CIA decidió que iba a ser hermafrodita. En ese momento dije, bye, puedo hacer una historia clínica en 5 minutos, pero quería que vieran cómo se da una estructura psicótica, estructurada, firme, lineal. Era una cosa hermosa, venía maquillado, pero está psicótico porque menstrua cada mes durante 8 días y usa toallas femeninas, antiecológico el muchacho. Entonces, la catarsis nos va a permitir ver la estructuración. Esta chica que yo les decía es una chica que le permito la catarsis y me hace una narrativa totalmente de estrés postraumático, de reminiscencia, de conducta de resguardo, de pesadillas, y resulta que va a un evento, a una comunidad rural. Al terminar el evento, hacen una fiesta, están medio tomados, están bailando la cumbia, y en eso este chico gira, la va a agarrar para la cintura, alta ella, chaparrito él, y tomados, le agarra la nalga de una todavía dijo, ay, perdón, pero ella dice que es abuso sexual. No vamos a hablar de esos conceptos de violencia de género, aunque tiene mucho que ver. ¿Qué pasa? Pues a lo que es homeostasis, pues sí le dije yo, no te puedo ver yo, te voy a empezar a tratar farmacológicamente, pero no te voy a terapia. ¿Pero por qué no? Si yo sé que tú lo sabes, porque soy un sesgo, porque vemos cosas. La que sigue, por favor. Ya que aparece toda esta situación de la ruptura, que ya vimos nosotros en la teología que algo rompió. Y ese algo rompió puede ser la cosa más simplona y la cosa más compleja, y quiero que lo vean. Es cómo lo está vivenciando la gente. Nosotros vamos a ver en la primera columna lo que es el estrés y en la siguiente columna lo que es el trauma. Insisto, porque muchas escuelas tienden a combinarlo o a hacer algo de manera muy similar. Y entonces, el estrés nos ayuda a nosotros a superarnos. Si nosotros no tuviéramos una situación de estrés, incluso desde la infancia, nosotros no alcanzaríamos una búsqueda de satisfactores. La ansiedad, cuando Freud habla de esta ansiedad desintegrativa, el primer año empieza esta época y después la ansiedad tiene que ver con procesos neurobiológicos, porque nosotros no debemos de olvidar que Freud era un neurofisiólogo y que le faltaban escáneres, y algunas cosas estaban como llenas de opio, que era lo que consumían, estaba bien chido, pero era neurofisiólogo. Y entonces, esto tiene que ver con el desarrollo neuropsicológico, neurobiológico del infante. El estrés forma parte de cubrir mis necesidades, el frío, el hambre, el placer como fenómenos instintivos o básicos, hasta elementos más elaborados, muy narcisistas como lo que nos puede tener aquí, ¿no? Porque yo llego, porque yo tengo que hacer algo, porque tengo que ser alguien, porque tengo que estudiar, porque tengo que conseguir cosas, y entonces eso me va a llegar a facilitar. ¿Qué es lo que ocurre con el estrés? Que el estrés me tiene que dar resolución de problemas. Yo tengo que tener estrategias que me ayuden a resolver problemas, no paralizarme. Si yo me paralizo y no tengo estrategias resolutivas, entonces viene todo un caos. Y en el caso del trauma, ya hablamos de reacciones en torno a eventos violentos o amenazas de vida. Amenazas de vida. ¿Y qué es violencia? O sea, la amenaza de vida nos queda como claro, pero ¿qué va a ser todo el fenómeno de la violencia? En el momento que ocurre algo realmente traumático, algo que rompe, evidentemente el cuerpo pone en acción una serie de mecanismos para que nosotros podamos reaccionar de manera inmediata al hecho en lo que el cuerpo busca qué hacer. Ataque y fuga. La palabra clave que sigue, por favor, es el ataque y la fuga. Ahorita vamos a ver los mecanismos. Esta es algo que se ha estudiado. A mí me parece como bien horrible. O sea, eso que sea del sexo femenino me parece, híjola. O sea, yo cuando lo vi me daba ganas como de hacer una quema de brujas en todos los documentos. Y decir, malditos, no soy así como el movimiento feminista
tiene dos corrientes muy fuertes, que es la francesa y la gringa. La original aparentemente es la francesa, al menos es la más científica históricamente. La gringa es la que dice que todas las mujeres son víctimas y que todos los hombres son victimarios. Y entonces... ¿Qué hay dos grupos vertientes principales del feminismo? ¿Maté? No te escuché bien. Perdón, tenía el micrófono perdido. Ok, perdón, ¿me preguntabas del feminismo? Acá está. Doctora, como está proyectada en el iPad, ¿cree que la podemos pasar a la presentación al compu de aquí del auditorio? Sí. ¿Sí? Sí. No sé cómo, pero sí. Gracias. Adelante. Sin ninguna bronca. Alguien decía de las corrientes corrientes del feminismo, no sé si entendí que se había corrientes previas al feminismo. O sea, hay movimientos de mujeres, pero como de mujeres bien aisladas. Así como, no me acuerdo cómo se llamaba la astrónoma de la época griega, que la catedral. A mí me encanta Artemisa de Gentilicici. Existen varias escritoras que hay, pero como movimientos colectivos, el más identificado es el de los, no están en todos modos, el de las francesas. Pues bueno, ser mujer es una de las características que hablan. El consumo de alcohol pareciera que baja todo este sistema de defensas. El antecedente de trauma infantil o de venir de historias de familias desintegradas y se marca mucho el coeficiente intelectual. Y creo que lo podríamos entender a partir de los mecanismos resolutivos. Esa premisa de la neurocognición a mí me empezó a apasionar hace como 3 años, 4 años, porque evidentemente después de muchos años nosotros empezamos a darnos cuenta que yo puedo tener los mismos hechos, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo tener exactamente las mismas bancas, recién arregladas, no están descompuestas, y vengo y siento a 2, 4, 6, 9 personas aquí. Y me voy a dar cuenta que la forma en la que están sentadas estas personas es completamente diferente. Alguien me puede decir que está cómodo, alguien me puede decir que está totalmente incómoda, alguien me puede decir que lastima, alguien me puede decir todo esto. ¿Qué sucede? Que son las bancas que están ubicadas aquí. No oigo bien, oigo de más, escucho gritos, y entonces vamos a entender los fenómenos personales. La idea del desarrollo del trastorno estrés postraumático, trastorno estrés agudo, va a estar relacionado justo con ese tipo de factores. ¿Cómo voy a codificar? En el primer proceso neuromodulador o neuroendocrino del trauma, en esta respuesta metabólica al trauma, vamos a hablar del hipotálamo, hipófisis suprarrenal, en el manejo adrenal, el adrenérgico. ¿Qué va a suceder en ese momento? Viene un estímulo. El estímulo va a secretar adrenalina que tiene por objetivo que nosotros pongamos toda la defensa para resguardar la vida, o sea, el ataque y la fuga. En este momento, mi cuerpo se prepara para que yo salga huyendo o para que yo me defienda. ¿Qué sucede? Que toda la sangre, viene todo el bombeo, hay un sistema autónomo que se pone en acción y entonces la sangre que va a mis músculos, yo me voy a ir preparando para ver si voy a tener que golpear o no voy a golpear. Y entonces, entonces, la voy a seguir aquí para esta aplicación. También manejaban los rasgos de personalidad límite o rasgos de personalidad disocial.
me puse a buscar, y 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 a buscar, a buscar, por qué rasgos de personalidad disocial. No encontré nada que aterrizara. O sea, lo que yo podría considerar en el trastorno de personalidad límite y en el trastorno de personalidad disocial son los factores de riesgo, la conducta de búsqueda por el riesgo. Y entonces estas búsquedas novedosas. Evidentemente, tal vez una personalidad disocial pues, se está enfrentando a situaciones de trauma más fácilmente. Para ser honesta, los disociales que yo he visto, con supuesto estrés postraumático, y puedo narrarles como de unos 4 o 5, pero me acuerdo mucho de un asesino, un ratero y un agresor sexual. Y entonces, estos cuates, déjenme hago algo rápido, y se lo marco a Google, para ver si lo pueden ver más rápido. ¿Sí? Y entonces, la premisa del trastorno de estrés postraumático, pues a mí me va a generar mucho ruido porque, el TLP, porque se ha encontrado que el 60% de las personas con trastorno de estrés postraumático van a desarrollar tienen más bien son origen de trauma. En el trastorno límite de la personalidad, anteriormente se hablaban de 3 elementos característicos: negligencia, abuso y abandono como ejes rectores de eso. ¿Qué significaría entonces que impacta en un trastorno de la personalidad? Pues que el TLP es producto del trastorno de estrés postraumático. Negligencia, abuso y abandono. Estudien las historias. Apareció un fenómeno muy fuerte que me está haciendo mucho ruido con el tema, que es las personalidades. ¿Existen allá ya los de Zoom o todavía no digo? Y que son las sobrecompensadas. Las personas sobrecompensadas van a tener un término psicosocial muy común, que son las personalidades de cristal. Las personalidades de cristal están relacionadas con un prototipo de crianza de mi generación, que es bien lindo, o sea, es bien amable. O sea, a mí todavía me tocó la corteza de mi papá, y mi papá pegara. Era muy raro porque yo siempre fui muy tranquila y muy obediente, entonces no me enfrentaba generalmente a eso. Lo cual es falso totalmente. Mi papá no sabía qué hacer, pobre de mis padres, pero no sabía qué hacer con mi rebeldía. Y entonces generamos una premisa, yo quiero que mis hijos tengan lo que yo no tuve, ¿para qué los voy a levantar a las 8 de la mañana, el domingo? Mejor les hago sus hotcakes con huevito y tocino y los levanto a las 11, no hay problema, ¿para qué? Y entonces vamos a toparnos con estructuras de personalidad poco resistentes a los eventos cotidianos. Y entonces ustedes van a toparse con una serie de pacientes con cutting, con trauma y desarrollan síntomas de trauma de manera muy, muy intensa, y realmente con unas historias que dices tú, ay, en la torre, o sea, ¿cómo que se traumó? Yo tuve un chico que incluso estaba disociado, y cuando ya bajamos todo el estrés, le dije, ¿pero qué pasó? Dice, me decía, diciembre es horrible, no quiero, diciembre no existe en mi vida, diciembre no existe, no quiero hablar de diciembre, para mí no existe diciembre. Entonces, vamos a darle pauta, definitivamente este discurso social de que la víctima hable cuando se sienta lista, pues nuestro trabajo es que se sienta lista lo más pronto posible, ¿sí? Entonces, va, y ya cuando estuvo más tranquilo le dije, tenemos que hablar de diciembre. Ay, no, doctora, pero bueno, está bien. ¿Pero qué pasó? Ay, doctora, se me juntaron los trabajos y los exámenes. Eso no es vida, doctora, yo estaba estresada, yo no sabía qué hacer, tenía exámenes seguidos, tenía que... En ese momento yo empecé a convulsionar.
a veces me dan ganas, aunque generalmente tengo esa fama de la gente no me regañana. ¿No? Digo, después de mis consultas en el ISSSTE, deberían de agradecer, o sea, mi regaño no es más que puro interés de por favor, tenemos que trabajar. La que sigue, por favor. Y es aquí porque solo el 10% de la población que vive un hecho traumático va a desarrollar trastorno de estrés postraumático. Si yo ya tengo todo este bagaje de entender no la etiología como el hecho traumático, sino como las formas en las cuales yo voy a procesar el hecho traumático, pues voy a entender. Y vamos a entender justo eso. De 100 personas que han vivido cosas terroríficas, solo el 10% va a desarrollar síntomas. Si yo jugara estadísticamente y bajo esa idea y esa premisa que se hace acerca de los que estudiamos psiquiatría y psicología, pues a lo mejor muchos de nosotros traemos nuestras patadas de la vida, o sea, muchos a lo mejor venimos y decimos, ay no, pues esto es bien feo, ¿no? Entonces luego yo les digo a los pacientes, yo soy tu Virgilio, te acompaño a los infiernos, porque algunos yo ya los conozco, no todos, ¿no? Algunos se los veo de lejitos allí de Pero uno más o menos va teniendo esta vida y va entendiendo qué es lo que sucede, pero evidentemente tuvimos mejores mecanismos de afrontamiento. Cuando yo empecé a trabajar con abuso sexual, porque yo trabajaba esencialmente como con violencia de género, o sea, así con rollos como de la pareja, de las limitaciones y todo eso, de pronto se empezaron a acercar a mí ya psiquiatras hechos y derechas, que fueron mis residentes en algún momento histórico, y que me narraban historias de abuso sexual infantil, así, cosas que dices, ay, madre santa, ¿no? Pero ¿qué pasó? No desarrollaron estrés postraumático. ¿Por qué no desarrollaron estrés postraumático? Porque tuvieron mejores mecanismos de afrontamiento. Esto habla, bueno, cómo de alguna forma se va presentando, ¿no? Y las formas subclínicas que yo creo que sí están muy relacionadas con otros tipos de trastorno de ansiedad, con considerar trastornos de alimentación, evidentemente todas estas conductas de autoagresión como el cutting, el consumo de sustancias, tienen que considerar el consumo de sustancias y estos cuadros afectivos que llegan a marcar. La que sigue, por favor. Estos son más o menos los porcentajes de lo que nosotros vamos a encontrar. Sorprendentemente, la guerra nos da una, ¿dónde está la guerra? 2.8. Y yo no sé si sepan ustedes, en la historia del trastorno de estrés postraumático se estudió con veteranos de guerra. En la Primera Guerra Mundial hubo algunos psicólogos que se dieron cuenta que los soldados estaban desarrollando ciertas características. Pero dicen que uno no tiene que meter el feminismo aquí, alguien que me preguntaba hace rato, que a ver si ahorita sale, pero dijeron, mis soldados son machos y son muchos, entonces no, ellos no se trauman, eso es para las mujeres. Y no hicieron caso, y fue hasta la Segunda Guerra Mundial cuando se dieron cuenta de las características clínicas de esto, y entonces sí consideraron el trastorno de estrés postraumático. Cabe mencionar que para la Segunda Guerra Mundial el desarrollo de las técnicas psicológicas y algunos elementos de la psiquiatría se había desarrollado aún más. Para la Primera Guerra Mundial todavía decían esto es un amor mágico, esto es así como moringa, ¿quién va a creer? No va a resolver ningún tipo de cosas, está ahí. Y lo que más genera trastorno de estrés postraumático es el abuso sexual. ¿Por qué el abuso sexual? Ahí tenemos los accidentes, la enfermedad grave, los ataques, la pérdida del familiar. Hay que ver las características, obviamente, de la pérdida del familiar y los desastres naturales. La que sigue, porfa, cuando me pongo a buscar imágenes, esas imágenes son bien grotescas. Yo lo sé, ¿no? Estas imágenes, no me acuerdo, son artistas no muy conocidos, dentro del arte, pero que plasmaron de alguna forma esto, del que yo luego llego a manejar, es el de Otto Dix. Otto Dix era un artista plástico alemán muy conocido, creo que es de la vanguardia, y dibujó lo que pasaba en la guerra. Tiene unos grabados grotescos donde se ven las características de todo esto. La violencia sexual, que es la que más va a tener estos elementos para desarrollar, tiene que ver, uno, generalmente el agresor sexual se encuentra dentro del núcleo de confianza. Es un círculo bastante cercano. Entonces, los duelos se vuelven duelos totalmente complejos o complicados, dado el estado de confianza.
Aquí vemos, por ejemplo, ser golpeado por el cónyuge y la pareja, la violación, el abuso sexual, el acoso sexual, otros eventos, otros abusos y cualquiera del grupo. Y algo que a mí me ha tocado ver, por ejemplo, es la violencia sexual hecha por amigos. Sigue siendo más común de hombre a mujer, sigue siendo más común de hombre a mujer. Hay mujeres agresoras sexuales, hay mujeres agresoras sexuales. Son mucho menos. La característica de la agresión sexual de una mujer agresora o de un hombre agresor son totalmente diferentes. La violencia sexual de hombre hacia mujer tiene la característica del poder, el ejercicio del poder. Y de la mujer generalmente se ha observado, por ejemplo, que solo el 3% de los hombres agredidos sexualmente se llegan a volver agresores sexuales, pero en el caso de las agresiones sexuales el 49.7% de las mujeres agresores sexuales son víctimas de violencia sexual. Por lo que las formas de acercamiento van a ser diferentes. ¿A qué nos ha llevado culturalmente que estas formas de acercamiento sean diferentes? Es muy común que hombres agredidos sexualmente por mujeres no lo vivencien como una violencia sexual. Y eso se tiene que considerar cuando nosotros veamos estos antecedentes. No tenemos que buscar el trauma a fuerza. Hay gente que no desarrolló el trauma. ¿Pero cómo? ¿Te abusaron a los 8 años? No, no me abusaron, era mi maestra. Mi maestra tenía como 22 años y fue muy linda, lo que pasa es que yo ya era precoz, nadie es precoz. Pero sí fue, tenemos obviamente que trabajar terapéuticamente, pero sí fue, pero no tienes trauma, a lo mejor por eso fumas, has pensado que por eso no te puedes relacionar, te das cuenta que tus conductas machistas, entonces nosotros estamos tratando de generar el trauma donde no se desarrolló el trauma. Y esa es otra de las cosas que ustedes van a ver. Va a haber gente que va a traer una historia que no va a desarrollar trastorno de estrés postraumático o trastorno de estrés agudo. La violencia sexual es uno de los elementos más comunes en nuestro bagaje clínico cotidiano. Y ustedes empiezan a explorar. La historia clínica, yo no sé de quién copié la historia clínica, ahorita que estoy haciendo, y anularon totalmente la historia psicosexual. Yo no sé si ustedes en urgencia sigan haciendo historia psicosexual. Y vamos de los elementos de identificación, porque, por ejemplo, en personas trans es más común el antecedente la secuela de trastornos depresivos graves, intentos suicidas y consumo de sustancias. Una persona que estuvo en un sistema tenso de presión constante pues va a generar este tipo de síntomas y nosotros no los estamos considerando en los antecedentes. El antecedente de abuso sexual y la normalización de la violencia sexual. Si nosotros estamos en sistemas familiares donde el abuso sexual se ha dado de manera constante a la abuela, a la madre, a la hermana, a la tía, a la sobrina, incluso ya lo van a normalizar tanto que de pronto uno pregunta, así como aventada la cosa, y resulta que hay un antecedente de abuso sexual. Tenemos que considerar el abuso sexual como el semillero, la semilla que va a generar la serie de trastornos que nosotros traemos. E incluso hay que considerarlo en abuso de sustancias. Yo cuando veo personas con algún tipo de adicción, le digo, ¿qué te da la droga que no te da la vida? Porque a veces somos como muy cruentos en nuestras formas de observar. Ah, pues que se drogaba, pues ya parece. Pues vamos a ver, algo estaba buscando este sistema para ver. La que sigue, por favor. Y entonces estas van a ser lo que ocurre con el trastorno de estrés. El primer fenómeno va a ser la liberación del hormona liberador de corticotropina. Esa es la reacción al estrés agudo. Va a haber una reacción, en esta reacción del hipotálamo hipófisis suprarrenal va a modular la intensidad y el ritmo de los glucocorticoides. ¿Qué va a pasar en ese momento? Lo que yo les decía, se está preparando el sistema para toda una reacción. Después de esto, va a aparecer el sistema inmunitario y el sistema nervioso central que, a partir de las citoquinas y de los glucocorticoides, va a regular todo esto. Y lo podemos ver con un fenómeno bien intenso, que yo creo que hay muchas cosas. Si nosotros pensamos en psoriasis, si nosotros pensamos en fibromialgia, si nosotros pensamos incluso en lupus, a mí me ha tocado ver algo
lo más estudiado ha sido la fibromialgia, de cómo la fibromialgia tiene un antecedente de abuso sexual bien intenso, cuando tengan personas con fibromialgia. A mí me ha tocado mucha gente con el antecedente de abuso sexual, con enfermedades autoinmunes, la activación de enfermedades autoinmunes. Y entonces nos damos cuenta que el sistema inmunitario está ahí. Se ha estudiado incluso la depresión como una enfermedad autoinmune y que tenemos que seguir considerándola. Alguna vez vi una tesis que valoraba el volumen de sedimentación globular como un marcador para una enfermedad autoinmune. La que sigue, por favor. Y entonces, aquí vemos que viene el estresor. Viene un filtro donde nosotros vamos en el tálamo a recibir la información. Recibimos la información de lo que esto significa, que puede ser desde el elemento más simple, por ejemplo, yo de las veces que me acuerdo esperando ver fantasmas en el Fray Bernardino, cuando yo pasaba, tenemos un tratamiento bien místico, pero no he visto fantasmas, y todavía no renovaban el hospital. Y entonces me llaman a las 3 de la mañana y entro al cuarto piso. Nada, no solo se veía la luz a la mitad del pasillo de la señora de Carmen. Empiezo a caminar y de pronto me siento observada. Entonces yo no veía nada. Digo, de por si no veo nada, pues ya de las 3 de la mañana menos. Y de pronto alguien al lado me dice, buenas noches. No le voy a hacer nada. No está bien. Me fui. En ese momento mi tálamo recibió todos estos factores sensoriales. Uno sí era una tumba guardentosa de paciente medio sedado. Buenas noches. Y entonces, ¿qué pasa? Que recibe el tálamo la información, viene todo este proceso de lo que tengo que hacer en toda estimulación de la hormona liberadora de corticotropina. ¡Pum! Rápido. Me pongo en una postura donde yo tengo que reaccionar de manera inmediata. Después de esto, nosotros vamos, en esta reacción, nos vamos a ir a la corteza prefrontal y vamos a irnos al sistema límbico. En la corteza prefrontal vamos a considerar todas las funciones ejecutivas y el torso lateral, el ventromedial y órbito medial. Y entonces aparece la toma de decisión, la atención, el corto plazo, la ejecución, la planeación, y yo es lo que voy a hacer. Y aparece para la amígdala y para el hipocampo, que es nuestro gran rey del trastorno de estrés postraumático, va a aparecer justamente toda esta situación de los recuerdos. ¿Qué es lo que sucede? Que yo tengo que pensar en todo ese momento, uno, si yo tengo el registro de algo que sucedió ya, y entonces, ¿cómo puedo reaccionar? Eso pasa, y lo vamos a considerar después con el trastorno de estrés complejo y la normalización de la violencia. Si yo considero que ya tengo en mi hipocampo y en mi amígdala toda una serie de recuerdos traumáticos, entonces yo ya sé qué hacer, pues a lo mejor ya no lloro, ya no me espanto, pues ya sucedió. Ayer me preguntaba alguien de legal, doctora, es que la abusaron 15 veces. Bueno, si tenemos que considerar el coeficiente intelectual, es que estudió licenciatura, medicina y está haciendo psiquiatría, nada, de licenciatura. Y entonces, ¿por qué no reaccionó? Porque de pronto va al registro, se va al cerebro, o sea, se va a estas áreas y dice, esto yo ya lo sé, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Yo les aseguro que después de R1, las otras visitas, yo ya no estaba esperando un fantasma, sino que un paciente me dijo, buenas noches, ¿no? Entonces, ya no va a ser la misma reacción que yo voy a tener. Y obviamente tenemos la formación reticular y el núcleo nervioso. La que sigue, por favor. Ya tengo cómo mandarla. Ahí está. El hipotálamo es el rey del trastorno de estrés postraumático. Siempre empieza en el hipocampo. Y entonces se han encontrado atrofias hipocampales. Hace como 1 o 2 años, de pronto al doctor Zabaleta le encantaron los hipocampos y ya nos mandaban mediciones hipocampales. No le he preguntado por qué le encantaron los hipocampos. Y ahorita estoy con una doctora legista. Vamos a hacer mediciones de hipocampos en víctimas de abuso sexual comparados con personas con algún otro tipo de trauma. Porque se ha visto, estamos replicando algunos estudios en otras naciones, en otros países, que se ha encontrado atrofia hipocampal derecha en personas con violencia sexual. Vamos a ver si esto se replica
comparado con trauma por secuestro, el trauma por muerte o el trauma por otras cosas, y vamos a ver. Y entonces la reducción del hipocampo se debe a que el hipocampo es muy sensible a los aumentos o a las ausencias de todas estas hormonas. Aquí pone la correlación que existe con un coeficiente intelectual bajo, pero hay cosas que tenemos que hacer. Cuando este residente presentaba ante el comité de investigación, decía, es que todo el trauma va a generar atrofia hipocampal. Sí, pero por eso vamos a medir y a comparar los hipocampos con población con abuso sexual y con abuso sexual. A nivel legal, esto tiene mucha relevancia. Cuando nosotros trabajamos a nivel legal, no hay nada de psicodinamia en todo esto, y nosotros tenemos que darle a los elementos concretos. Y los elementos concretos es decir, aquí está el hipocampo, ¿no? Va a ser un problema, evidentemente, con aquellas personas con mejores estrategias de afrontamiento, porque, pues, entonces, a lo mejor sus hipocampos van a estar bien, y esto se ha observado. La que sigue, por favor. Aquí tenemos toda esta situación del feedback, biofeedback positivo negativo, y vamos a ver la fase de alerta, donde se reacciona a partir del estresor con la adrenalina, después en la fase de defensa o resistencia, donde va a haber cortisol, o la fase de agotamiento o relajamiento, donde las hormonas secretadas son menos eficaces, ya no sirven de nada. Yo tuve una paciente que estaba viviendo violencia en pareja, violencia física, psicológica, sexual, económica, y de todas las violencias de género a los que nosotros hemos escuchado con bastante frecuencia, y la vio un médico familiar y le pidió muchos estudios, quién sabe por qué, pero le pidió todos los estudios hormonales, y en eso se iba el cortisol. Y traía un cortisol de persona en terapia intensiva. Era sorprendente, o sea, obviamente me puse a investigar si había alguna enfermedad autoinmune, si había tomado algo, si la toma debe ser inadecuada, porque recordemos que la toma del cortisol tiene que ser matutina, entre las 8 y las 9 de la mañana, y con ciertas características para que nosotros consideremos que es una buena muestra para la toma del cortisol. Y la persona había tomado de manera adecuada, la toma había sido adecuada. Un cortisol. No lo hacemos aquí, creo que ni siquiera tenemos reactivos para cortisol en el hospital, pero imagínense ustedes estudiar el cortisol en estas personas y nos vamos a sorprender porque últimamente están hablando que las vías de dolor de personas, por ejemplo, con fracturas, con un dolor somático, son las mismas vías del dolor psicológico. Tenemos que considerar que el dolor psicológico sí es dolor, porque no es de echarle ganas. Es como si ahorita me dicen a mí, tengo un dolor de cadera, o sea, ya está chocando, ya está periósteo con periósteo, ya se está poniendo uno mismo, mi cadera, mi cabeza y el acetábulo, y me dicen, no, échale ganas, es tu percepción de mis calzones, o sea, sí me duele, ¿no? Y cuando nosotros vemos a gente con dolor emocional, generalmente no hacemos ese tipo de consideraciones, que las vías del dolor están activadas, que sí les está doliendo. Puede ser exageración, puede no ser exageración, lo que ustedes quieran lo manden, pero les está doliendo. Nuestra labor es obviamente tener este tipo de abordajes para que nosotros lleguemos a esto. Y a lo mejor trabajar con estos factores neurobioquímicos es muy difícil con el factor de tesis, porque sabemos que necesitamos reactivos y de pronto aparecemos los del Comité de Ética de Investigación. ¿Y quién va a pagar? ¿Y cuánto va a costar? ¿Y quién se va a hacer cargo? Pero porque tenemos que hacerlo, ¿verdad? Ese tipo de cosas está bien en el comité. La que sigue, por favor. Y entonces, nosotros vamos a tener estos fenómenos de manera global para que entendamos qué va a pasar con el estrés agudo y el trastorno de estrés postraumático. Los síntomas de intrusión tras el trauma, la evitación de estímulos asociados y los síntomas relacionados con el estado de alerta, que es el insomnio, la hipervigilancia, el famoso arousal, la hipervigilancia, la irritabilidad y los sobresaltos. Estas tres características se van a presentar obviamente de forma aguda o de manera crónica. Para que yo considere el trastorno de estrés agudo, el elemento, creo que viene la que sigue, por favor. No, así, acá está abajo. Para que nosotros consideremos el trastorno de estrés agudo algunos dicen que desde el día 1 o 2, yo diría que desde el día 0 hasta el día 30. Esto es lo que se ha observado
para la generación de homeostasis. Yo estoy buscando un estado de homeostasis, mi cerebro. Mi cerebro tiene un evento traumático, yo estoy súper sacada de onda, no sé qué hacer, y entonces mi cerebro empieza a buscar soluciones. Una de las cosas que nos decían en el curso de estrés postraumático, por ejemplo, era que en los sistemas judiciales pusiéramos a los pacientes a jugar Tetris o alguna situación de bloques. ¿Por qué creen ustedes que eso funciona? ¿Qué está haciendo el cerebro cuando están jugando bloques Tetris? Está buscando soluciones, es estar activando. Esto es, por ejemplo, yo siempre pongo como ejemplo, no sé si ustedes vieron Karate Kid, yo vi la primera contra el vacío. Y se acuerdan que lo ponían a pintar y a pulir, encerar, y no me acuerdo qué otra cosa hacían. ¿Y cuál era la intención? Que cuando supiera defenderse tuviera las herramientas. Eso aparece con la rehabilitación neurocognitiva. Y es cuando yo les decía que empecé a trabajar con el doctor Figueroa y le empecé a pedir PACS, ahora PRIP. En algunos casos, yo estoy haciendo mi tesis doctoral con el Barcelona, con el TES Barcelona, con agresores sexuales. Si llegan a tener por ahí agresores sexuales, mándenlos. Yo sé que puede ser muy repudiante el asunto de ver a agresores sexuales, pero tenemos que entender que si nosotros resolvemos, rehabilitamos o tratamos agresores sexuales, estamos resolviendo por lo menos 20 víctimas. Si nosotros tratamos una víctima es más complejo, pero si vemos agresores sexuales, podemos resolver, y siempre tenemos esta tendencia al rechazo. No, cuchila, guácala, que se vayan de aquí, no, nunca jamás en la vida. Y entonces, son estas sensaciones presentadas dentro de los primeros 30 días, donde el cerebro trata de hacer un estado de homeostasis, o después se desarrolla el trastorno estrés postraumático. En el trastorno estrés postraumático, nosotros también vamos a entrar en una fase de adaptación que puede ocurrir aproximadamente entre 3 y 4 meses, que es lo que yo he observado, y cuando un trastorno estrés postraumático se desarrolla o permanece después de un año de presentado el trauma, 1, 2, 3, 5, los abordajes son bien complejos, porque evidentemente esto termina siendo como un problema vascular de una diabetes. O sea, no es lo mismo que se me ponga la punta del dedo negrita, que se me ponga el pie negrito o que llegue hasta la rodilla no negrito. Todas las consecuencias que va a haber uno de una amputación, del sistema vascular comprometido, va a estar totalmente alterado. Un trastorno estrés postraumático de manera crónica nos va a generar trastornos de personalidad, dependiendo la edad en la que se desarrolla o la que se presenta el trauma. 2, trastornos afectivos o trastornos ansiosos, y el consumo de sustancias, que llega a ser muy importante para todo esto. Entonces aparece nuevamente el adormecimiento, el dormimiento, ausencia de respuesta emocional, la realización, despersonalización, la amnesia disociativa, la experimentación, la evitación, hiperexcitabilidad, que es el arousal, y el malestar significativo. Ahorita tengo una chica que se llama Isabel. Isabel me la está trayendo todas las días. 1, sí creo que tengo un coeficiente intelectual bajito, Isabel. Algo pasó en abril, los primeros días de abril. Se disoció. Está mutista. Los primeros 2 meses, incluso este cuadro disociativo, la madre la tenía que cambiar de ropa, la tenía que alimentar, la tenía que vestir, porque la paciente no tiene ningún tipo de reacción. Se dio el tratamiento de acuerdo a las guías de manejo hospitalario y la paciente no reacciona. Solo sabemos, tiene una hija de 5 años, y ayer todavía me decía una residente, pues es que sí tiene el coeficiente intelectual bajito. Pues sí, pero no tan bajo como para verse casado, ser madre de familia, tener el cuidado a una menor de 5 años, que esta niña esté bien cuidada. Algo pasó que su cerebro no está teniendo la estructura suficiente para activarse y hacerlo. Ayer la vi, están amenazando a la familia, y Isabel sigue mutista, no habla, y le dimos estimulación eléctrica. De las que dan ahí, de los toquecitos, dice la mamá. Ya vienen los toquecitos. La paciente ha reaccionado, no sabemos si está reaccionando por el efecto de la estimulación o está reaccionando nada más por el efecto placebo. Ahí va, Isabel, ahí va. Vamos a esperar, la señora fue a levantar una demanda ayer, vamos a dejar
en stand-by la demanda de Isabel, pero ellos van a levantar denuncia por amenazas para que podamos tener acción. Me urge saber qué fue lo que pasó, porque la tengo tan disociada que no hay manera. Puede haber conductas de una frialdad emocional, como si no pasara nada. Hay otra película, así que les traigo películas de que amo el cine, adoro el cine. Entonces, muchas de las cosas, un paciente se enojó porque dice que tiene 17 personalidades. No sé quién de ustedes vio a 17 personalidades. Y le dije como fragmentado, me dijo, no, porque una psiquiatra dice películas, eso es poco profesional. Dije, no, sí es profesional. Amo el cine. Ayer me fui a la inauguración de la Cineteca de las Artes. Estuvo muy interesante porque incluso fue la danzonera Celina y estuvo María Rojo, y nos pasaron un pequeño corto de María Rojo de Jaime Humberto Hermosillo. Entonces, en la película del Príncipe de las Mareas, unos presos escapan, 3 presos, y violan a todos los integrantes de la familia. La madre le voltea y le dice a la hija que lo que le hagan a tu cuerpo, no le hagan a tu mente, y en ese momento bla, 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 pasa, y la mamá dice, recojan la casa que su padre no se le cuenta. Tanto la madre como el hermano se ven como muy tranquilos, los 2 hermanos. Solo la hermana, pero hay un elemento que rompe todo el estado de estabilidad, y es que se puso el vestido al revés, ¿no? Todos estos elementos, cuando nosotros los vemos, podría parecer que no está pasando nada, y hay que ver justo, si alguien llega, por ejemplo, en el caso de los ministerios públicos, o muchas pacientes que son traídas aquí para valoración, pues pueden llegar como riéndose, como si nada. Entonces, no nieguen todos estos estados de ausencia de respuesta emocional, de realización y despersonalización. No todas las tristezas son con llanto, ni todos los llantos son tristezas, ¿sí? Si nosotros seguimos categorizando de manera rígida todos estos conceptos, nos vamos a perder todo el tiempo clínicamente, porque si llora sí está triste y si no llora no está triste, ¿no? Entonces, pues si tiene una respuesta emocional concordante, entonces sí está traumada, y si no la tiene no está traumada. La que sigue las demás vienen ya todos los criterios que nosotros vamos a ver, como la exposición a la muerte, lesión grave o violencia sexual, ya sea real, amenazas o en más de una de las formas siguientes. A mí me llama mucho la atención la concepción psicótica, porque la concepción psicótica para el paciente sí está pasando lo que dice que está pasando. Entonces, si el paciente llega y les dice que lo están persiguiendo, los están persiguiendo. Para su cerebro los están persiguiendo, nada de que no es cierto. Hay veces que necesitan un poco de alianzas en urgencias. Me pasa de R1, un domingo súper tranquilo, como de octubre o noviembre, ya a esas alturas ya nos sentimos nosotros adscritos de 20 años, ¿no? Ya nos sentimos muy seguros, llega el paciente lo había tratado de llevar a Ramírez Moreno, no lo aceptaron, va con nosotros, no quiere hablar, está mutista, está suspicaz, está hostil, tiene estas conductas de búsqueda, totalmente hipervigilante. Le digo que si quiere que la mamá salga, le dije que sí, porque ella formaba parte de los enemigos. Y entonces, en ese momento se sale la mamá y me dice, es que yo ya no puedo más, me van a hacer algo, me tengo que defender, no sé qué haga, pero lo que tenga que hacer, no lo voy a hacer sin pelear. Se agacha y saca un cuchillo de su zapato. Y me hace, dije, esto ya valió, no vamos a hacer un testamento, estoy analizando, ¿qué hago ahora? Y antes los de seguridad estaban, donde ahorita están, creo que los administrativos, no al lado de observación, lo creo que es, no sé qué es. Y dijo, lo que yo llamo, dije, no me va a dar tiempo. Y entonces le dije, no es posible, yo tampoco quiero que te hagan daño, te voy a esconder, te voy a cuidar, dime qué tenemos que hacer. No lo sé, pero me voy a defender. No quiero que te lleven a la cárcel porque ahí tenés a los enemigos. ¿Sabes qué? Déjame buscar una estrategia. Seguridad. Entonces ya salimos de seguridad, entonces los paro antes de ir al mercado y digo, se me acaba de ocurrir una idea. ¿Y si te escondo aquí? Sería buena idea. Digo, ¿sabes qué? Te voy a poner guaruras. A ti nadie te toca. Venga, cuídenlo, por favor. Entonces ya salió el paciente, pero evidentemente el paciente está asustado. Entonces siempre hay que considerar estos fenómenos de miedo. Están asustados, no es real. Yo les digo a los pacientes, sí te creo, pero no está pasando.
te voy a cuidar, te voy a proteger, voy a quitarte el miedo, pero sé que tienes miedo. Entonces hay que ver todo esto. El trauma incluye, obviamente, si le pasa a personas, a familiares. Entonces, cuando llegue una persona de fiscalía, cuando llegue una persona con un hecho violento, por favor, también traten a la familia, denle un espacio de unos minutos a la familia, permitan que la familia, y vean si el familiar no requiere de algún tipo de abordaje. Los familiares a veces son nuestros grandes olvidados y tienen el burnout y están totalmente desgastados. Hay grupos para familiares. La idea del suicidio, ¿qué significa? En las pacientes border que tienen 40 intentos suicidas, y de pronto, ¿cómo está el familiar? O sea, el familiar de pronto escucha, se le cayó al paciente un libro y el familiar piensa que ya se colgó. Entonces, siempre aborden también al familiar. La que sigue, nosotros tenemos este tipo de riesgo. Ahorita les voy a hablar. La presencia de uno más de los síntomas intrusivos siguientes asociados al suceso, y es cuando vienen los recuerdos angustiosos recurrentes, los sueños angustiosos recurrentes y las reacciones disociativas. Y en estos cuadros, incluso en las reacciones disociativas, ¿no? Cuando veíamos a los combatientes de Vietnam, que de pronto se sentían ahí en esas escenas y baleaban en un McDonald's o cosas así. Entonces, hay que ver qué puede ocurrir. Muchas veces puede ocurrir en víctimas de violencia sexual el acercamiento con hombres. Entonces, yo a veces sí recomiendo, no necesariamente que siempre sean mujeres, porque nosotros tenemos que tener unas posturas en la exposición de disminuir esto. Pero sí a lo mejor que haya una mujer presente. Porque si no, al rato el trauma sexual, más si fue de hombres, pues siempre va a ser exclusivo de mujeres. Y les va a tocar como hombres tratar trauma sexual. Entonces sí tener como un acercamiento para que nosotros vayamos para que ustedes se vayan sensibilizando y que la víctima también se sensibilice. Incluso parte de los procesos terapéuticos es la terapia de exposición narrativa. Yo he querido tomar el curso del DRM, de movimientos oculares. He estado leyendo algunos artículos, creo que lo puedo entender desde la idea justo del sueño humor, ¿no? Cuando estamos en esta narrativa, cuando estamos nosotros escenificando, y entonces pareciera que la narrativa ya estamos en un sitio seguro. La que sigue, por favor, que es la evitación persistente de estímulos asociados al suceso traumático, que puede ser muy simple, son muy sensoriales. Yo tengo disautonomía y las primeras crisis que yo tuve eran horribles porque eran ataques de pánico, o sea, tienen las mismas vías que los ataques de pánico. Y había una blusa rayada azul que yo no me ponía porque sentía que me daba crisis. Entonces la evité, y entonces después dije, no, eso es absurdo, Adriana, por favor, es totalmente idiota, una crisis no te va a dar por culpa de una blusa. Me la puse y sí me di. Evidentemente tiene que ver con el recuerdo, ¿no? Por más que tratara yo de no pensarme, la sola idea de que me diera una crisis era terrible. Yo ahorita creo que no sé si tengo mejor manejo de las crisis o ya no me generan el terror, porque al principio sí es. A mí me la diagnosticó el doctor Guadalajara y me decía, doctor, es que siento que me muero. No se va a morir de esto. Sí, siento que doctor, usted no se va a morir de esto. Si alguien conoce al doctor Guadalajara, sabrá que tiene esta paciencia de no se va a morir de esto. Y mi marido me dijo, pero es que doctora, ella me dice, vaya, dice, sí, y su esposa tiene un síntoma que se llama sensación de muerte inminente, pero no se va a morir. O sea, gracias. Y yo sí justifiqué eso como un trastorno de estrés postraumático en una conferencia de autónomos cuando dijeron que no era nada. Para mi cerebro sí es, en ese momento se siente abajo de un bombardeo en Ucrania, es estar aterrado totalmente. Entonces se trata de evitar, y por eso se habla del abordaje con hombres o mujeres. Entonces, eso de categorizar que todos los hombres son violadores a mí no me gusta. Entonces, decir, esta mujer es víctima de violencia sexual y los hombres no la pueden ver, pues más bien una forma de sensibilización de la víctima podría ser justo esa. Y esta sensibilización tiene que ver porque ustedes trabajan el rollo emocional, y por ejemplo, en el caso del doctor, trabaja el rollo físico. Entonces, si él es el único legista del Ministerio Público, o está en el buque, creo que en el buque sí es mujer, ¿verdad? Es doctora la del buque. Pero si están en el Ministerio Público detrás de Pantla, va a ser el doctor, y entonces deben de tener la sensibilidad para el acercamiento y el abordaje. La que sigue, por favor, y es la
alteraciones negativas cognitivas, como la incapacidad para recordar un aspecto importante del hecho, los ministerios públicos dicen, acuérdese, hay incongruencias, acuérdese, pues está traumado, creencias o expectativas negativas persistentes o exageradas sobre uno mismo, es mi culpa, ¿no? Y por eso hizo la canción de La culpa no era mía, ni donde estaba ni cómo vestía. O sea, no es mi culpa. Y si yo fui un antro y soy súper coqueta, estoy bailando, no estoy teniendo una invitación a la violación. ¿Sí? No estoy teniendo una invitación a la violación. Que alguien me eche GHB o que alguien me eche alguna benzodiazepina en mi bebida solo porque traigo escote, no traigo brasier y traigo minifalda, traigo una tanga brasileña, eso no de ahora, algo que me violes, ¿no? Eso no tiene que ver. Percepciones distorsionadas, por eso se trabaja mucho con la terapia cognitivo-conductual, estado emocional negativo persistente, disminución importante del interés o la participación, sentimientos de desapego o extrañamiento de los demás, e incapacidad persistente para experimentar emociones positivas. O sea, el rubro tiene que ver mucho porque el principal abordaje de trastornos postraumáticos desde la psicoterapia tiene que ver con factores cognitivos conductuales. La que sigue, por favor, si se dan cuenta, salen muchas premisas de ahí. Y la alteración importante de la alerta, que es el arousal asociado a los sucesos traumáticos. Puede estar irritable, arrebatos de furia, comportamiento imprudente autodestructivo, hipervigilancia, respuesta de sobresalto exagerada. Había una película que no me acuerdo cómo se llama, con William Hurt, que tiene un accidente de avión y sobrevivió al accidente de avión. Y de pronto este cuate, los dos sobrevivientes, la otra estaba súper traumada porque perdió al hijo y se sentía culpable por haber soltado al bebé, y él se sentía el inmortal. Entonces todo el tiempo estaba activándose la idea del riesgo. Manejaba rápido en la noche, caminaba en la orilla de algún lugar, porque tiene como esta idea, el cerebro tiene que generar, acuérdense que la palabra es homeostasis para todo. El cerebro está buscando un equilibrio. A veces nosotros como psiquiatras o como tratantes de las emociones somos como equilibristas de circo, todo el tiempo estamos así como, ¿por dónde? Hasta con las pastillas, digo que la pastilla psiquiátrica es como la pastilla de Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? O sea, un cachito, si la aguanto tantito y si voy ajustando, pero tenemos que hacer manejos más integrales. La que sigue, por favor. Este es el trauma complejo. El trauma complejo no aterrizó para ser clasificado dentro del CIE o del DSM, porque lo siguen considerando como el estrés postraumático, trastorno de estrés agudo, pero tiene que ver justo con la idea de vivirse una serie de traumas constantes a lo largo de la historia. A mí me tocó una chica que vivencia, bueno, ella ve el asesinato de su madre, puede ser en manos del padre cuando tenía 8 años, el padre huye, los niños, los 3 hijos quedan como calidad de huérfanos, la hermana mayor, que no era hija de este señor, está la hermana de 13 años tratando de cuidar a su hermana de 8 años y a su hermano de 6, y no saben cómo qué hacer. Estos dos niños de 8 y 6 años terminan casi en situación de calle, con múltiple abuso sexual. Esta chica empieza a darse cuenta que lo único que la puede salvar o que le da un estado de alegría es estudiar, pero se tiene que meter a la casa de una tía donde el marido es un agresor sexual. Entonces ella canjea su estado de estabilidad por la escuela. Después pasa de casa en casa y llega con nosotros porque fue abusada, fue violada por un primo. Ya está en la universidad, ella está estudiando una ingeniería en una escuela privada muy cara, pero consiguió una beca. O sea, buenos elementos de resiliencia, pero podríamos nosotros ubicarla en un trastorno, en un trauma complejo. Y entonces, mucha gente trae el abuso sexual, la negligencia, el abandono, el maltrato, y le ha ido mal, e incluso ya vamos a encontrar nosotros una miscelánea de trastornos psiquiátricos. La que sigue, por favor. Y el trauma vicario, lo puse 2 veces, yo creo que es para que ustedes tomen conciencia. ¿Quién está en terapia? Levántenme la mano, ¿quién está en terapia? Bueno, más o menos la mitad. Yo también. Yo también estoy en terapia desde hace mucho rato, con la misma. Y entonces, vayan a terapia. Nosotros estamos expuestos a cosas horribles. Por eso nos volvemos un sesgo. No perdemos la sensibilidad. Tenemos un sesgo, o sea, si nos damos unos viajazos a los infiernos, no salir embarrado es casi imposible. Entonces, el trauma vicario tiene que ver con estos síntomas traumáticos sufridos por los profesionales que integran equipos que trabajan con víctimas que sufren una violencia extrema, tales como violaciones, torturas, diversos tipos de vejámenes,
asaltos, de nombramiento de guerra, accidentes otros, pues obviamente para ustedes como legisladores pues están ahí, porque ustedes ven hasta los cadáveres, ¿no? Entonces deben de verse cosas como muy horribles y debemos de estar nosotros en constante movimiento porque, uno, el riesgo es que desarrollemos síntomas, el riesgo de consumo de sustancias o que realmente tengamos unas posturas de desensibilización ante el dolor, si nos ponemos muy cínicos. La que sigue, por favor. Estos son algunos sinónimos que se han hecho a lo largo de la historia. A mí me gusta mucho la idea de sobreviviente de abuso sexual. La palabra sobreviviente permite hablar de las capacidades y el entorno del individuo. Un paciente que sufrió de cáncer decía que chocaba que le dijeran que es un guerrero. Dice, ¿guerrero yo qué? Guerreros los doctores que estuvieron para eso. Yo nada más me senté y dejé que me hicieran lo que me tenían que hacer. Prefiero ser un sobreviviente de cáncer y no un guerrero. La que sigue, por favor. Otra vez en la traumatización vicaria, que es este impacto de acumulativo y microtrauma derivado de práctica profesional cotidiana que ocurre en los clínicos. Y ustedes tienen la posibilidad de hablar, de acercarse, siempre va a haber un escrito, siempre va a haber alguien que les va a estar narrando o que les va a decir, oye, pues no pasa nada, porque de pronto sí se queda uno. La primera vez que yo vi a víctima de Fedintra, salí y me puse a hablar así como, señores, que no sé, es que yo no entiendo qué tal si me está mintiendo, si no me está mintiendo, decía, ¿cómo puede pasar esto? Porque me contaba una historia que yo no creía que pudiera ocurrir, y por accidente, a veces es como si te estuvieran contando ciencia ficción. La que sigue, por favor. Neuronas en espejo. ¿Por qué pongo las neuronas en espejo? Porque el factor de la empatía es importante. La empatía es un factor neurobiológico estudiado, ahorita vamos a ver pues, ya cómo son las neuronas en espejo, y está que se forman en el lóbulo parietal y corteza premotora y la parte caudal del giro frontal inferior, y otra formada por la ínsula. Incluso algunas alteraciones de conductas sociopáticas se han observado con atrofias de la corteza de la ínsula y se vuelven malos malditos. Entonces hay que ver qué es lo que sucede ahí. Y tiene que ver con la forma en la que nosotros nos estamos acercando. Por eso el trauma vicario, porque nosotros tenemos neuronas en espejo y nos vamos a dar cuenta de cómo se empiezan a desarrollar y por qué se ha observado alguna alteración en las neuronas. Hay algo que es el estudio del paradigma de la empatía, se puede leer el paradigma de la empatía, la que sigue por favor, donde hay una serie de elementos donde nos damos cuenta que se vuelven absurdos. Yo lo he practicado a algunos sociópatas y son unos burlones de marca. Les ya como Rizalotti, que es el encargado de empezar a estudiar las neuronas del espejo y que tiene relación con el aprendizaje a través de la imitación. Y eso tiene que ver mucho con el lenguaje corporal. Ya estamos, ¿verdad? Ok. Entonces, la que sigue, por favor. Cuando nosotros estamos con esas neuronas en espejo, es para nosotros más fácil entender el lenguaje corporal. Reflexionar sobre las reacciones, respetar los propios límites y recargar energía regularmente, reconectarse con otros, relacionarse con otros. No se aíslen, por favor. El R1 sí es muy pesado, no se aíslen. Tampoco se vayan a la pachanga total, pero claro, se van a los extremos. Salgan de aquí, vayan al cine, vayan a conciertos, vayan a exposiciones, hagan ejercicio, salgan de este entorno. La que sigue, por favor. Ya me quedan dos. El síndrome de interpretación aprendida, que está relacionada justo con la idea de que hay personas que se les ha pasado tan mal a lo largo de su experiencia que ya no pueden escapar. Esto lo he escuchado mucho los residentes. Pues, ¿por qué se quedaron? Pues bien border, pues si no entendió, pues no entendió y ya, ¿no? No es eso. Esto es de Sigman, no sé si se pronuncia así, Martin Sigman, lo empezó a observar en 1973-75, e incluso va a dar un curso próximamente, no sé con quién, donde también está Federico Ostrowski, que es alguien que ha estudiado mucho con criminales. La que sigue. Y los abordajes aquí están, ¿no? Intervención en crisis, tratamiento farmacológico, yo no he usado fenilidina, propranolol o la prasucina. Si vamos a utilizar ese tipo de elementos, siempre consideren la presión arterial de las personas, porque luego me llegan muy hipotensas. Y los inhibidores selectivos de la receptora de serotonina, al parecer la sertralina tiene mejores componentes para la cognición y la paroxetina. Terapia con hilo conductual, terapia de exposición narrativa y el mindfulness no suena descartado, principalmente porque llevamos ondas cerebrales a niveles de delta, teta, donde van a estar con mayor relajación en lugar de tenerlas en beta.
La que sigue, por favor. Y eso sería todo. No sé si tengan algún comentario rápido. ¿No? Perdón, es que siempre me voy. ¿Ya? No tienen alguna pregunta ni nada. Si no me buscan, ya saben dónde estoy. Gracias, doctora. Le agradecemos a la doctora su participación en el curso de urgencias y pues como siempre las noticias, ¿no? A las 12